31 años. Eso fue el tiempo que un asesino en serie vivió sin levantar una sola sospecha. Durante 3 décadas fue visto como un hombre respetable, un buen vecino, un padre ejemplar. Nadie imaginó que, detrás de esa apariencia normal, se escondía uno de los asesinos más peligrosos de Estados Unidos. Esta es la historia del caso BTK. En Wichita, Kansas, la vida solía moverse a un ritmo tranquilo. Una ciudad donde la gente se conocía, donde los vecinos confiaban, donde muchas puertas quedaban sin llave. Y precisamente por eso, cuando el horror llegó, no solo destruyó vidas, también cambió para siempre la sensación de seguridad de toda una comunidad. El hombre detrás de las siglas BTK se llamaba Dennis Lynn Rader. Nació el 9 de marzo de 1945 en Pittsburgh, Kansas. Fue el mayor de 4 hermanos. A simple vista, su historia parecía común. Una infancia que, desde afuera, podía llamarse normal. Pero con los años, en su vida privada aparecieron señales oscuras, fantasías, voyeurismo, robos de ropa íntima, maltrato a animales. Nada de eso parecía importar para el mundo que lo rodeaba, porque la máscara que mostraba era otra. Cuando comenzaron los crímenes, Dennis llevaba casi 3 años casado con Paula Dietz. Para ella, él se presentaba como un hombre correcto, incluso cariñoso. Iban a la iglesia, participaba en actividades, ayudaba con el grupo de jóvenes, era voluntario en los Boy Scouts, tenía amigos. Esa era la imagen pública, la que la gente recuerda con incredulidad cuando la verdad sale a la luz. Dennis había trabajado en la Fuerza Aérea durante 4 años, instalando cableado eléctrico y antenas. Fue dado de baja en 1970 con rango de sargento. Vivía en Wichita, y entonces eligió a su primera víctima. Josie Otero tenía 11 años. Era una niña, y su familia apenas llevaba 10 días viviendo en Wichita. Mudarse siempre exige esfuerzo, acomodar la casa, adaptarse, hacer nuevas rutinas. Nada indicaba que esa vida recién iniciada estaba a punto de romperse. Los padres de Josie, a diferencia de muchos en la ciudad, eran más cuidadosos con la seguridad. Habían vivido en lugares más peligrosos. Por eso habían decidido tener un perro. Dennis vio a Josie junto a su madre, Julie. La escena fue cotidiana, una madre y su hija en la ciudad, pero desde ese día él comenzó a observarlas. No era una mirada pasajera, era vigilancia. Aprendió horarios, rutinas, momentos en que la casa quedaba más silenciosa. Y planeó. Tenía 28 años. Había fantaseado con otros ataques antes, pero se acobardaba. Esta vez decidió llegar hasta el final. El 3 de febrero de 1974, condujo hasta calles cercanas a la casa de la familia Otero. Dejó su auto estacionado y caminó hasta la vivienda. Su objetivo era Josie. Entró por la zona de la cochera. La puerta trasera estaba cerrada. Entonces cortó el cable del teléfono con una navaja de caza, intentando aislarlos del mundo. En ese instante, una puerta se abrió. Apareció un niño y el perro comenzó a ladrar. Dennis sacó un arma, empujó al niño hacia adentro y entró. Y allí se encontró con algo que no había previsto. El padre, Joe, estaba en casa. Joe había tenido un accidente y estaba incapacitado para trabajar, pero Dennis no lo sabía. Ese detalle cambió el escenario, y aún así no se detuvo. Dijo que era un asalto. Intentó controlar el ambiente con una mentira, pedir calma, prometer que no pasaría nada, mientras el miedo se instalaba como un peso en el pecho de todos. En la casa estaban Joe, Julie, Josie y Joey, de 9 años. Otros 3 hijos no estaban en ese momento. Lo que ocurrió dentro de esa vivienda tomó alrededor de 2 horas. 2 horas que no se pueden dimensionar para una familia atrapada, sin salida, sin poder pedir ayuda. Después,
Denise huyó usando el auto de la familia. Lo dejó en un estacionamiento de un mercado a unos 800 metros de la casa, moviendo el asiento para disimular su altura. Luego caminó hasta su propio vehículo, un Impala blanco de 1962. Como si estuviera completando un ritual, hizo un inventario mental de lo que llevaba: cuerda, cinta adhesiva, mordazas, bolsas plásticas, una arma calibre .22. Y entonces notó un error. Había dejado su cuchillo en la casa. Regresó, recuperó el cuchillo, y después fue a un bosque donde había jugado de niño, y quemó bocetos y materiales usados en el crimen. Mientras tanto, el mundo real seguía su curso. Más tarde, dos de los hijos que no estaban, Carmen y Danny, regresaron y notaron cosas extrañas: la puerta del garaje levantada, la bolsa de su madre en el suelo, el perro afuera cuando normalmente alertaba a cualquiera. Llegó el hijo mayor, Charlie, de 15 años. Escuchó gritos, corrió al teléfono, estaba muerto. Fue a pedir ayuda a los vecinos. La policía llegó. Los oficiales entraron y encontraron una escena que ningún niño debería provocar, presenciar ni cargar en la memoria: el caos, el silencio cortado por el horror, manos atadas, cuerpos, y la comprensión inmediata de que algo inconcebible había ocurrido. Los investigadores observaron detalles que se repetirían: los nudos, varios tipos diferentes, tantos que incluso pensaron que el agresor podría tener experiencia como marinero. La ciudad se transformó. Un crimen así era inusual en Wichita. Se hacían conferencias de prensa 2 veces al día. Los periódicos publicaban detalles. La gente empezó a cerrar puertas que antes se quedaban abiertas. Algunos compraron armas, otros instalaron sistemas de seguridad. Al principio, la policía consideró la posibilidad de una venganza vinculada a drogas, pero esa explicación no encajaba con lo que el caso mostraba. Y mientras la comunidad intentaba entender, Denise Rader regresaba a casa como si nada. Guardaba trofeos. Usaba el reloj de Joe Otero como si fuera un objeto cualquiera. Registraba el crimen por escrito, como si estuviera documentando una obra, y firmó con un nombre que él mismo inventó para su monstruo: BTK, Bind, Torture, Kill. En su mente no era solo violencia, era un proyecto, una cacería, algo que él mismo llamó pescar. Lo más devastador para quienes sobrevivieron es que la vida no se detuvo. Los hijos volvieron a despertar cada mañana con la ausencia permanente, con preguntas sin respuesta, con una casa marcada para siempre, y del otro lado, el responsable seguía ahí, mezclado entre los demás, invisible, satisfecho y, con el tiempo, cada vez más arrogante, porque para BTK lo peor no era el silencio, lo peor era que alguien más se llevara el crédito. Después de los asesinatos de la familia Otero, Wichita quedó suspendida en un estado de miedo constante. Nada parecido había ocurrido antes. Y lo más inquietante era la falta de respuestas. La policía trabajaba bajo una presión enorme. La ciudad exigía explicaciones. Los medios publicaban cada detalle disponible, pero no había un sospechoso claro. Mientras tanto, Denise Rader observaba todo desde la distancia. Leía los periódicos, escuchaba la radio, seguía cada movimiento de la investigación, y comenzó a notar algo que lo irritaba profundamente. Otras personas empezaban a atribuirse el crimen. Para él, aquello era insoportable. No solo había cometido los asesinatos, sentía que eran su obra, y no estaba dispuesto a permitir que otros se llevaran el reconocimiento. Ese deseo de control y notoriedad marcaría el siguiente giro del caso. En abril de 1974, apenas 2 meses después del crimen de los Otero, Denise eligió un nuevo objetivo. La llamó mentalmente Proyecto Apagar las Luces. La víctima era Catherine Bright, de 21 años.
Vivía sola. Parecía universitaria. No tenía hijos ni mascotas. Desde su perspectiva, era un objetivo ideal. El 4 de abril de 1974, Denise se presentó en su casa usando guantes de goma. Tocó la puerta. Nadie respondió. Entonces decidió entrar por la fuerza. Rompió la puerta trasera, entró, limpió el desorden que había causado y se escondió en una habitación. Esperó. Minutos después, Catherine regresó a casa. Pero no estaba sola. Venía acompañada de su hermano, Kevin. Ese detalle no estaba en el plan. Aún así, Denise avanzó. Se presentó como un fugitivo de la policía. Dijo que necesitaba dinero y un auto. Prometió que no haría daño, pero insistió en que debía atarlos. Ese día no había llevado cuerdas. Había asumido que Catherine estaría sola. Improvisó con lo que encontró en la casa. Obligó a Kevin a atar a su propia hermana. Luego llevó al joven a otra habitación y lo inmovilizó en la cama. Buscó dinero. Encontró poco. Se enfureció. Decidió matar primero a Kevin. Intentó estrangularlo, pero Kevin resistió. Logró romper las ataduras. Se lanzó contra Denise incluso herido. Hubo un forcejeo desesperado. Disparos. Kevin fue herido gravemente, pero no murió de inmediato. Consiguió escapar de la casa y pedir ayuda a los vecinos. Denise regresó con Catherine. Ella luchó. Se defendió. No se rindió. Finalmente, fue apuñalada varias veces. Murió horas después en el hospital. Cuando la policía llegó, encontró una escena caótica, muy distinta al crimen meticulosamente controlado de la familia Otero. Kevin sobrevivió y dio una descripción detallada del agresor. Un hombre blanco, alto, de cabello oscuro, bigote, alrededor de 28 años. Por primera vez, el asesino había dejado un testigo vivo. Aún así, los investigadores no lograron conectar oficialmente ambos casos. Las diferencias en el ataque generaron dudas. Algunos pensaban que se trataba de otro agresor. Denise, en cambio, estaba convencido de que había cometido un error. Creía que sería capturado en cualquier momento. Pero los días pasaron. Nada ocurrió. Ese silencio reforzó algo peligroso. Su sensación de superioridad. Comenzó a documentar el crimen por escrito, como había hecho antes. Recortó la foto de Catherine del periódico. Guardó todo como un archivo personal. Se convenció de que era más inteligente que la policía. Meses después, ocurrió algo que volvió a herir su ego. 3 hombres encarcelados comenzaron a atribuirse los asesinatos públicamente. La prensa publicó sus declaraciones. Denise estalló de rabia. No podía permitirlo. En octubre de 1974, un periodista recibió una llamada anónima, una voz áspera, agresiva. El hombre dijo que dejaría una carta en un libro de la biblioteca pública. La policía fue alertada. Encontraron la carta. Estaba llena de errores ortográficos, pero contenía detalles que solo el asesino y los investigadores conocían. Detalles precisos sobre la familia Otero. En esa carta, el autor afirmaba haber cometido los crímenes solo, negaba cualquier participación de terceros, y advertía que volvería a matar. Firmó con un nombre nuevo, BTK. La policía quedó dividida. Algunos querían hacer pública la carta, otros temían provocar imitadores o confundir a la población. Durante un tiempo decidieron no divulgarla, pero el silencio no duró. Un periódico local publicó la información. El nombre BTK apareció por primera vez ante toda la ciudad. Wichita entró en pánico. Las líneas telefónicas colapsaron. Llegaron miles de denuncias. Vecinos desconfiaban de vecinos. Familias sospechaban unas de otras. Se interrogó a más de 1.500 personas. Ninguna llevaba a Denise Rader. Mientras tanto, él observaba el caos con satisfacción. Había logrado lo que quería. Atención.
consiguió un nuevo empleo instalando sistemas de alarma residenciales. Para él, la ironía era casi divertida. Durante un tiempo, se detuvo, se casó, tuvo hijos, construyó una vida aparentemente estable, pero nunca dejó de cazar. En marzo de 1977 regresó. Esta vez, la víctima fue Shirley Vian. Vivía con sus 3 hijos pequeños. Estaban enfermos, vulnerables. Denise se presentó como detective. Entró a la casa, encerró a los niños en el baño, los dejó escuchando. Ese detalle marcaría para siempre a quienes sobrevivieron. Shirley fue asesinada mientras sus hijos gritaban pidiendo ayuda detrás de una puerta cerrada. Cuando la policía llegó, volvió a encontrar los mismos nudos, el mismo método. Algunos investigadores comenzaron a aceptar lo que otros aún negaban. No estaban ante crímenes aislados. Estaban ante un asesino en serie, pero incluso entonces nadie imaginaba cuán cerca estaba el monstruo. Después del asesinato de Shirley Vian, la idea de que Wichita enfrentaba a un asesino en serie empezó a tomar forma. No fue inmediata. Hubo resistencia. Había quienes se aferraban a la esperanza de que los casos no estuvieran conectados. Pero los nudos hablaban. El patrón regresaba una y otra vez, y el silencio entre un crimen y otro comenzaba a parecer parte del mismo método. Denise Rader, mientras tanto, se adaptaba, aprendía, observaba qué errores no debía repetir. En diciembre de 1977, eligió a Nancy Fox, de 25 años. Vivía sola en un barrio humilde, trabajaba a tiempo completo en una oficina de arquitectura y tenía un segundo empleo en una joyería para comprar regalos de Navidad. Denise la había observado durante semanas. Sabía a qué hora llegaba a casa, sabía que no tenía perro, sabía que nadie la esperaba. El 8 de diciembre dijo a su esposa que iría a estudiar a la biblioteca universitaria. Y efectivamente estuvo allí. Durante horas, creó su coartada con paciencia. Después, condujo el auto de su esposa hasta una calle cercana a la casa de Nancy. Estacionó, caminó, cortó la línea telefónica, forzó una ventana, entró y esperó. Cuando Nancy llegó, lo vio de inmediato. Le exigió que se fuera. Amenazó con llamar a la policía. Denise respondió con calma fría. Le dijo que el teléfono no funcionaba, que tenía un problema sexual, que no era un ladrón, que todo terminaría rápido. Nancy intentó mantener la dignidad incluso en ese momento. Pidió que acabara de una vez. Fue inmovilizada con esposas, amordazada, estrangulada con su propio cinturón. Después, Denise confesó otros asesinatos mientras la asfixiaba, como si necesitara que alguien lo escuchara. Al día siguiente, llamó a emergencias, dio el nombre completo de Nancy, la dirección exacta, colgó. Para él, aquel fue su crimen perfecto. La escena volvió a mostrar una casa ordenada, un cuerpo cuidadosamente dispuesto y ninguna pista clara. La arrogancia regresó con fuerza. Poco después, envió un poema al periódico, un poema dedicado a Shirley Vian, escrito con letras infantiles. No fue publicado. Eso lo enfureció. Entonces escribió otra carta. Esta vez dejó claro quién era. Dio detalles imposibles de ignorar. Amenazó con volver a matar. Por primera vez, la policía aceptó públicamente que BTK era real. El miedo se extendió, especialmente entre mujeres que vivían solas. Hubo llamadas falsas, imitadores, confusión y luego otra pausa. Denise volvió a desaparecer. Se concentró en su familia. Nacieron sus hijos. Construyó una imagen aún más sólida de normalidad. Pero la fantasía nunca se fue. En 1979, una mujer llamada Anna Williams llegó a su casa y notó que habían robado objetos personales. Cuando vio que el teléfono estaba cortado, huyó. Sobrevivió. Tiempo después recibió un paquete. Dentro había un dibujo de ella amordazada, una de sus joyas, un poema.
La firma volvía a estar allí. Ana se mudó de estado. Los investigadores comenzaron a notar algo importante. Las cartas posteriores no eran originales. Eran fotocopias. Y las hojas siempre estaban recortadas para ocultar su origen. Eso llevó a una nueva línea de análisis. ¿Dónde se hacían esas copias? Las bibliotecas públicas comenzaron a aparecer en el mapa. Aún así, los años pasaban sin respuestas claras. En abril de 1985, después de 8 años sin matar, Denise atacó de nuevo. La víctima fue Maureen Hedge, de 53 años. Viuda, vivía sola, apenas a unas casas de distancia de donde él residía. Ese día, Denise tenía una coartada, un campamento con su hijo. Salió con la excusa de una migraña, se cambió de ropa, tomó un taxi, planeó cada movimiento, entró a la casa de Maureen, la esperó, la asesinó mientras dormía. Esta vez llevó el cuerpo fuera del lugar, lo abandonó en una zona apartada. Eso confundió a los investigadores. Durante años, ese crimen no fue atribuido oficialmente a BTK. En 1986, volvió a matar. Vicky Begerle era madre de 2 hijos, casada. Pasaba el día en casa tocando piano. Denise la observaba desde lejos, la llamó Proyecto Piano. Se presentó como técnico telefónico. Entró con una maleta, sacó el arma. Vicky resistió, luchó, logró arañarlo, pero finalmente fue asesinada. Denise tomó fotografías del cuerpo, se llevó el auto de la familia, arrojó la maleta en una basura pública. Durante la investigación, el marido de Vicky fue tratado como sospechoso. Fue interrogado de forma agresiva. Nunca se recuperó del todo de ese trato. Mientras tanto, una pista silenciosa permanecía guardada, piel bajo las uñas de Vicky. En 1991, Denise asesinó a Dolores Davis. Vivía sola en una zona rural. Él ya había planificado todo, incluso el lugar donde dejaría el cuerpo. Ese sería su último asesinato conocido. Después, silencio absoluto. Los años pasaron, 10, 15, 20. La policía revisó archivos antiguos. La tecnología de ADN avanzó lentamente. Las muestras existían, pero no podían usarse aún con la precisión necesaria. Wichita comenzó a creer que BTK estaba muerto, o preso por otro delito, o que nunca volvería. Denise, ya mayor, se sentía olvidado, y eso lo enfurecía más que cualquier cosa. En los años 2000 decidió regresar, no para matar de inmediato, sino para ser visto. Envió fotografías, objetos personales de víctimas, mensajes calculados, y finalmente cometió el error que terminaría con su invisibilidad. Confió en que la tecnología no lo alcanzaría. No entendió que el tiempo también juega en contra de quienes se creen intocables, y esta vez la cacería había cambiado. Para comienzos de los años 2000, el caso BTK parecía un fantasma del pasado. Habían pasado décadas desde el primer asesinato. Muchos investigadores originales ya se habían jubilado. Otros habían muerto sin ver justicia. Pero las evidencias seguían allí, guardadas, esperando. La policía sabía que tenía muestras biológicas del asesino. Sabía también que la ciencia aún no estaba lista. Decidieron esperar. Ese tiempo, sin embargo, no fue silencio para Dennis Rader. Fue frustración. Le molestaba que la ciudad ya no le tuviera miedo, que su nombre apareciera cada vez menos en los periódicos, que otros casos ocuparan el espacio que él creía suyo. En 2004, decidió volver a hablar. Envió paquetes a medios de comunicación. Incluían cartas, objetos personales de víctimas y mensajes cifrados. Todo calculado para demostrar que seguía vivo, que seguía teniendo control. La policía entendió rápidamente el juego. No podían ignorarlo, pero tampoco debían concederle protagonismo directo. Se formó una nueva fuerza de tarea, más pequeña,
más estratégica. El enfoque ya no era solo resolver el pasado, era provocar un error. Durante entrevistas y conferencias de prensa comenzaron a enviarle mensajes indirectos, sin nombrarlo directamente, sin responderle, apelando a su ego. Funcionó. En enero de 2005, un empleado de una tienda encontró una caja de cereal dentro de la caja de una camioneta. Dentro había un objeto perteneciente a una de las víctimas y hojas impresas con información. Al principio lo tiró a la basura. Parecía absurdo. Días después, al leer las noticias, entendió la gravedad. Por suerte, no había vaciado el cesto. La policía recuperó el material, revisó cámaras de seguridad. Por primera vez tenían una imagen del hombre que dejaba los paquetes. Un vehículo oscuro, un movimiento torpe, un asesino envejecido. Denise sentía el paso del tiempo. Ya no tenía la paciencia ni el cuidado de antes. Las fotocopias, los recortes, los rituales, todo le resultaba agotador. Buscó una solución más simple. Preguntó a través de una carta si un disquete podía ser rastreado. La respuesta pública fue que no. Confió. En febrero de 2005, envió un disquete dentro de otro paquete. Creyó que era seguro. No lo era. Al abrir el archivo, los investigadores revisaron las propiedades. Un nombre apareció, un rastro digital mínimo, pero suficiente. El archivo había sido creado en una computadora asociada a una iglesia, y ese dato los llevó a un nombre concreto. Por primera vez en 31 años, BTK dejó de ser solo una firma. La policía no se apresuró. No podía equivocarse. No después de tanto tiempo. Decidieron confirmar con ADN. No tomaron muestras directas de Denise. Eso habría levantado sospechas. Optaron por un camino silencioso. Obtuvieron ADN de un familiar cercano. La comparación fue concluyente. No quedaban dudas. El 25 de febrero de 2005, Dennis Rader fue detenido mientras conducía un vehículo municipal. Tenía 59 años. No preguntó por qué. No fingió sorpresa. Sabía exactamente quiénes lo arrestaban y por qué. Durante el interrogatorio, habló durante horas. Se refirió a sí mismo en tercera persona. Evitar responsabilidades directas parecía un reflejo automático. Cuando le mostraron el disquete, entendió que todo había terminado. Preguntó por penas, por posibles salidas, por el ADN. No las había. Confesó. Indicó dónde guardaba los trofeos. Relató cada crimen con frialdad, sin emoción visible. Para muchos investigadores, el momento fue desconcertante. El monstruo no parecía brillante, parecía común, incluso mediocre. La ciudad recibió la noticia con incredulidad. El hombre que multaba vecinos, que iba a la iglesia, que crió hijos, era el asesino. 31 años después, la máscara cayó. Pero el impacto real no fue solo la captura. Fue la comprensión de algo más profundo. El peligro no siempre se presenta como peligro. A veces vive al lado. Tras su arresto, Dennis Rader fue presentado ante la justicia. El país entero observaba. Durante las audiencias, se declaró culpable de 10 asesinatos. No negó los hechos. No mostró arrepentimiento visible. Relató cada crimen con una frialdad que resultó insoportable para muchas familias. Los familiares de las víctimas tuvieron la oportunidad de hablar, de mirarlo a los ojos, de decir lo que durante décadas había quedado atrapado en el silencio. Para algunos fue un momento de alivio. Para otros, una herida que nunca cerrará. En junio de 2005, Dennis Rader fue condenado a 10 cadenas perpetuas consecutivas. No tendría posibilidad de libertad condicional hasta cumplir más de 100 años. La sentencia no devolvió las vidas perdidas. No reparó el daño emocional, pero puso fin a una cacería que había durado más de 3 décadas. Después de su condena, la atención pública se desvió lentamente. Pero para las familias,
el impacto continuó. Algunas tuvieron que reconstruir su identidad lejos del lugar donde todo ocurrió. Otras siguieron viviendo con recuerdos imposibles de borrar. Todas compartieron una misma pérdida, la certeza de que el mal había vivido demasiado cerca. La casa donde Denise Rader crió a su familia fue demolida. El terreno se convirtió en un pequeño parque, un intento simbólico de borrar una presencia que nunca debió existir. Sin embargo, el verdadero legado del caso BTK no está en los objetos, ni en los archivos, ni en los titulares. Está en la pregunta incómoda que deja atrás. ¿Cómo alguien puede vivir 31 años sin levantar sospechas? ¿Cómo una comunidad entera puede confiar en quien, en silencio, destruye vidas? ¿Cómo distinguir el peligro cuando no parece peligroso? El caso BTK no habla solo de un asesino. Habla de las limitaciones humanas, de lo fácil que es confundir normalidad con seguridad, de lo difícil que es aceptar que el mal no siempre grita, a veces sonríe, saluda, ayuda y vuelve a casa. Recordar este caso no es darle voz al asesino, es honrar a las víctimas, es reconocer el dolor que dejó y es aprender que la vigilancia, la empatía y la memoria también son formas de justicia. Si llegaste hasta aquí, te invitamos a reflexionar, en compartir tu opinión con respeto, a hablar de lo que este caso te hizo sentir, porque solo manteniendo viva la memoria de las víctimas, evitamos que el silencio vuelva a proteger al culpable. Gracias por escuchar y gracias por no olvidar.